Bienvenidos sean todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Soy Yolima Guzmán, parte de la familia Positiva, y hoy nos enfrentamos a tendencias que representan desafíos y oportunidades para la protección de nuestra salud y bienestar. El mundo digital es uno de los pilares fundamentales de la sociedad actual. La sanidad se está adaptando a la nueva realidad imperante, empleando nuevas formas de cuidar la salud. Una de las más importantes es la telemedicina. La telemedicina consiste en la comunicación interactiva a tiempo real entre el médico y el paciente para la prestación de servicios sanitarios. Este sistema cada vez más extendido ejerce un impacto real sobre la salud debido a sus importantes beneficios. Positiva, compañía líder, reitera su compromiso legítimo con la promoción y prevención, al mismo tiempo de agradecer a todos los colombianos que hacen parte de la gran familia Positiva. Es importante comentar que seguimos acompañándolos desde el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, permitiendo así fortalecer todas aquellas competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Es valioso que nos convirtamos en multiplicadores del conocimiento y que sigamos promoviendo la prevención a través de responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. También notamos que son personas resilientes, participativas, que les gusta estar actualizadas y que manejan un uso responsable de la tecnología. Queremos contarles que estamos ejecutando más de 500 talleres web o webinars, como muchos los conocen, abordando temáticas de interés actual como prevención, control y mitigación del COVID, felicidad organizacional, metodologías efectivas de trabajo remoto, entre otros temas muy bien calificados por los asistentes. Garantizamos también un espacio participativo y educativo para contribuir a la promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo. Para las personas que desean consultar y ver la información de este taller web, como las presentaciones técnicas, las respuestas a todas las preguntas que saldrán de este taller, les recordamos que estarán cargadas en nuestro portal www.posipedia.co/talleres-medio web. Allí podrán encontrar todo el material. Para todos los asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante tener en cuenta estos aspectos. Primero, en el momento de registrarse al taller web por la aplicación GoToWebinar, es importante diligenciar todos los datos solicitados correctamente, ya que esta información se utilizará para generar su certificado. Recuerden, sin esta información el certificado no podrá ser generado. Segundo, deben participar en el 90% del taller web. Y tercero, es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen, el cupo puede cerrarse. Bueno, estoy segura que este será un espacio de mucho conocimiento, de aprendizajes nuevos y experiencias en el que podrán realizar preguntas a nuestros expertos a través del icono de interrogación. El día de hoy damos inicio a nuestro taller web con la temática Telemedicina, avances y normatividad actual. Nos acompañan los expertos Carlos Felipe Muñoz Paredes. Él es médico, cirujano, administrador hospitalario, asesor gremial, el secretario de salud. Y también nos acompaña el doctor Luis Rodríguez. Él es gerente médico de Positiva Compañía de Seguros S.A. Bueno, invitamos al doctor Jorge Luis Silva, vicepresidente técnico de Positiva Compañía de Seguros, para dar unas palabras de bienvenida y dar inicio con nuestro taller web. Buenas noches a todos. Les habla Jorge Alberto Silva, vicepresidente técnico de Positiva. Me han pedido que me dirija a ustedes para hablarles sobre las nuevas tendencias que ha generado esta contingencia que se vive en todo el mundo. En general empezaría por los simples cosas como los cambios de ropa. Estos sacos, las corbatas, creo que van a desaparecer en corto plazo. Nuestra ropa por higiene y por cuidado tiene que ser más cómoda, entonces muchos de los negocios que viven de esto van a tener que dedicarse a hacer otro tipo de vestimenta. En nuestra compañía hemos tenido cambios muy importantes en la operación. Esta ha sido una prueba para la continuidad del negocio en todas las compañías del mundo. Jamás había
se había probado en el mundo una contingencia tan larga de varios meses y quiero contarles que en nuestro caso la operación está bastante controlada. También se ha puesto a prueba la fortaleza financiera de las organizaciones. Como ustedes saben, Positiva, el dueño es el Estado colombiano. Entonces, desde el punto de vista financiero, obviamente esto nos va a afectar. Vamos a tener una caída cercana al 20% de los ingresos este año, pero aún en esas condiciones vamos a poder responder por todos nuestros compromisos a proveedores y afiliados. La nueva tendencia son los servicios con base en plataformas tecnológicas y canales digitales. Del que le vamos a hablar esta noche es apenas uno de los ejemplos, pero las compañías van a tener que volcarse hacia estas nuevas tecnologías. El trabajo en casa ahora va a ser común, el teletrabajo va a surgir no como un ahorro de costos en las empresas, sino como una necesidad debido al avance de nuevas enfermedades. Las regulaciones que hoy vemos que son transitorias, que han estado siendo expedidas por el gobierno, muchas de ellas van a volverse permanentes. En ese sentido, yo creo que el papel de la R positiva va a cambiar sustancialmente. Me parece una oportunidad magnífica para que existan cambios en las acciones de PIP. ¿Por qué van a existir esos cambios? Porque hoy la principal preocupación de los empresarios es cuidar a sus trabajadores. Entonces vamos a dejar de hacer muchas cosas de las que hacemos hoy para concentrarnos en los empleados. Seguramente muchas empresas pensarán en cambiar sus trabajadores por máquinas. Las máquinas no se enferman, pero la mayoría dependen de la mano de obra. Entonces hay que cuidar a esos trabajadores. El autocuidado será el nuevo premio, ya no serán los resultados. Es decir, el resultado de una empresa depende de si sus trabajadores pueden ejercer las actividades. Los aliados estratégicos. Esto nos ha permitido saber con quién contamos en nuestra casa, en nuestro barrio, y las organizaciones han encontrado quiénes son sus verdaderos aliados estratégicos. Nuestros afiliados se han dado cuenta porque nosotros a través de estos mecanismos hemos podido llegar. Positiva es su aliado estratégico y muchas de las personas que me escuchan están en organizaciones que hoy son aliados estratégicos nuestros. Entonces vamos a aprender con quién contamos. Por último, hablaría que nuestras costumbres de ahorro y gasto van a cambiar radicalmente. Esto nos va a enseñar a que nuestro endeudamiento y nuestro ahorro va a tener que ser manejado de otra forma. Estábamos acostumbrados a contingencias de muy corto plazo, pero esto nos ha enseñado que el mundo se puede cerrar varios meses. Mi conclusión es que todo, en todos los aspectos va a haber cambios, pero el gobierno lo va a tener el autocuidado. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Encerrarnos no va a ser suficiente. Todo depende de nosotros. Los invito entonces a que nos cuidemos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y le doy paso al doctor Carlos Muñoz, quien nos va a hablar sobre la telemedicina. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jorge Alberto Silva. Muy gentil por su introducción y por sus palabras tan claras con relación a la pandemia COVID-19. Qué pena, doctor, pero
Quisiera confirmar que tengo la imagen correcta para ustedes en la pantalla. Sí, señor doctor Carlos, ahí tenemos la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, tengo lista una presentación que mi equipo ha preparado para esta reunión que amablemente ha convocado Positiva y Tecnofarma. Y es una agenda breve, pero espero que sea interesante y especialmente útil para todos los profesionales del sector salud y en conexidad con el sector salud. Abordaré durante 40 minutos temas del marco legal, explicaré qué es telesalud y sus componentes, los temas de telemedicina, un poco la habilitación que habla de la calidad y finalmente alguna norma que flexibiliza la habilitación y la prestación de servicios de telemedicina en Colombia y daré algunas recomendaciones prácticas de nuestra experiencia para que quienes están interesados puedan comenzar o reforzar sus servicios de telesalud en Colombia. Entonces, inicialmente, la conferencia se denomina Telemedicina en Colombia. Quiero agradecer a Tecnofarma por su generosidad invitando a Consultor Salud a orientar estos 40 minutos de información y, por supuesto, a las miles de personas que ya veo registradas en esta citación extraordinaria de Positiva Compañía de Seguros en todo el país, un saludo cordial. Un minuto para presentar la compañía. Somos una empresa con 14 años de operación en Colombia, referentes de información gerencial, más de 2.2 millones de usuarios, decenas de usuarios alrededor del mundo, con más de 46.000 usuarios en Estados Unidos y en todo el continente. Enviamos boletines electrónicos gratuitos cada semana, martes y jueves, a más de 50.000 profesionales en 35 países ya. Desempeñamos nuestra labor sectorial en torno a 4 líneas de trabajo. Somos una empresa de consultoría privada, primero. Acompañamos dentro de las consultorías a sociedades científicas. En pantalla está la ACHO, que es la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, y su presidenta, la doctora Virginia Abello. Lo segundo que hacemos es manejamos datos, analítica y predictibilidad. Lo tercero, voilà, lo que estamos haciendo hoy a través de una marca especializada que se llama Formar Salud. Educamos más de 6.000 tomadores de decisiones cada año y tenemos un canal digital de entrenamientos con distintos cursos digitales, curso de gerencia de datos, curso virtual de epidemiología y estadística. Y finalmente, para terminar esta introducción, somos una empresa de base tecnológica. Ahí tenemos la suite de eficiencia hospitalaria, en donde controlamos contratos, pacientes, GRDs y transformamos las ineficiencias en rentabilidad. Por supuesto, también somos proveedores de telemedicina en Colombia desde hace más de 5 años. Prestamos servicios en Ecuador, Perú, México y con una oficina en los Estados Unidos. Muy bien, entonces comencemos los temas fundamentales. En el marco legal, para que ustedes comprendan desde hace cuánto se está hablando de telemedicina en Colombia, hace una década exactamente se aprobó la ley que todavía está vigente, que es la ley 1419. Esa ley, que está por supuesto bastante en obsolescencia ya, de esa traemos simplemente la cosecha de la definición de telemedicina que prácticamente es común en todo el planeta. Telemedicina es la provisión de servicios de salud a distancia, por supuesto, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que en un momento dado, la definición nos enseña que tener una conversación telefónica con un paciente podría estar enmarcada en la telesalud. Y por supuesto el uso de plataformas electrónicas especializadas indudablemente así lo indica. Entonces, ¿cuáles son las normas principales que ustedes deben conocer que hoy, después de esa década en que esa ley no ha servido para nada porque no estábamos listos, no teníamos la conectividad ni la tecnología que hoy sí nos permite desarrollarla? Son solo 3 normas. Y las 3 normas, fabulosamente, son muy cercanas. La primera se aprobó el 3 de octubre del año pasado, es la resolución 2654, es la que tiene todas las definiciones que hoy les voy a explicar de manera sencilla, pedagógica, para que ustedes las entiendan. La segunda se escribió un mes después, que es la resolución 3100,
Esa resolución 3100 no es específicamente de telemedicina, pero traza todo lo que es la habilitación de servicios de salud y ahí está la telemedicina. Y voy a explicar aparte de ellos. Y finalmente, ya muy reciente, acá un mes atrás, el decreto 538 de pandemia del 12 de abril flexibiliza las normas anteriores y nos permite a todos, médicos y profesionales del sector salud, desatar la telemedicina muy rápidamente sin tener que entrar en las habilitaciones. Esto para que la flexibilidad evite que los pacientes pierdan adherencia y estamos demasiado concentrados en lo COVID, pero tenemos millones de pacientes, por supuesto, con patologías no COVID crónicos, muchos de ellos que requieren intervenciones. Entonces, vamos a comenzar con la primera. Es quizá la más importante, es la resolución 2654 y esa nos cobija a todos, incluyendo a las ARL, pero por supuesto también a todos los prestadores públicos y privados, a las EPS y a todos los profesionales independientes que estén inscritos en el RETUS. Recordemos que el RETUS es el Registro Especial de Talento Humano en Salud, es el registro único de talento humano en salud, que a propósito, cuña para esto, el RETUS en este momento por pandemia está suspendido, nadie se puede registrar al RETUS ahora porque estamos permitiendo que los recién egresados, los médicos, las enfermeras, que no tengan todavía sus certificados profesionales, puedan ser vinculados a las clínicas y a los hospitales públicos y privados para darle cara al COVID sin estar registrados en RETUS. Entonces, esta resolución en comento, que es la 2654, trae la primera gran definición, el paraguas general de telesalud en Colombia. Eso es lo superior que tenemos. Entonces, en telesalud en Colombia, ustedes y yo soy médico, tenemos dos posibilidades de empezar a trabajar. Se llaman teleorientación y teleapoyo. Eso es telesalud nada más. Ustedes pueden teleorientar y teleapoyar. Voy a describirles en qué consiste cada una de ellas. La primera es la teleorientación. Como no requieren habilitación, entonces ustedes en el lugar que estén, un hospital, una clínica, una ARL, una EPS, pueden contactar a sus pacientes por cualquier mecanismo, llamada telefónica, WhatsApp, Skype, GoToWebinar, la plataforma que quieran, y brindarle información sobre todo el camino de salud y enfermedad, es decir, desde la prevención hasta la paliación. En esa teleorientación que ustedes pueden desatar ya inmediatamente, solo se deben limitar a dar información y consejerías y asesorías. Aclaro de una vez porque estoy viendo malos entendidos en Colombia y hay personas y profesionales e incluso instituciones que están permitiendo e incluso presionando a sus profesionales para que a través de la teleorientación diagnostiquen y prescriban. Eso no está permitido en la ley colombiana, en las normas colombianas. Teleorientar es, como su palabra lo indica, dar consejería. Como no se habilita, tiene una condición pequeña adicional, es si su paciente le requiere un resumen de su consejería, de su teleorientación, usted se lo tiene que enviar. Usted verá si se lo envía escrito, si es una grabación, etcétera, pero es solo cuando su paciente se lo requiere. El segundo componente de la telesalud que ya estoy explicando se llama teleapoyo. El teleapoyo ocurre entre dos profesionales, muy frecuentemente entre dos médicos. Un médico quizá instalado como médico general, familiar, o quizá un especialista de las especialidades básicas, requiere consejería, apoyo de un subespecialista, y entonces se comunican a través de cualquier plataforma audiovisual o auditiva, ¿sí? Cualquiera de ellas, y conversan sobre un caso, sobre un paciente, y el uno le da consejería al otro y con dos condiciones especiales. Primero, no está el paciente entre ellos y segundo, no se asienta lo que ellos conversan en la historia clínica. Si eso ocurre, ustedes están teleapoyando a un colega o pidiendo teleapoyo a un colega. Y entonces, esto es lo que en Colombia constituye la telesalud. Teleorientar, teleapoyar. Para poder continuar al segundo peldaño, que quizá
es en el que la mayoría ya estamos metidos o entrando en este momento en Colombia y en Latinoamérica, es el peldaño de la telemedicina. Para hacer telemedicina en Colombia, la norma nos dice que debemos cumplir con 5 cosas básicas, ¿sí? Y son básicas, pero son fundamentales. Estas son las que no se les tienen que olvidar a ninguno de ustedes. Lo primero es que antes de arrancar cualquier consulta digital, cualquier interacción digital, el usuario lo debe haber autorizado. Sin eso no puede darse ninguno de los siguientes pasos. Autorización del usuario entendiendo que va a hacerse una relación digital. Lo segundo y lo tercero van de la mano, porque lo segundo y lo tercero lo que están buscando es evitar suplantaciones, porque se puede suplantar hipotéticamente al profesional de este lado de la pantalla, pero también se podría estar suplantando al que usted cree es el paciente con el que está interlocutando. Allá lo podría reemplazar la esposa, la mamá, el tío, un amigo, qué sé yo, y usted podría no estar totalmente seguro e incluso podría incurrir en errores de prescribir sin estar totalmente seguro de la identidad del paciente. Entonces, el 2 y el 3 tienen además una pequeña condición. Cuando es el paciente el que está tratando de identificar a su médico tratante, probablemente ya en Colombia ocurre esto con mucha frecuencia, el primer contacto que tiene con la telemedicina es a través de un bot, de un robot. ¿Y cómo ocurre esto? En la asignación de citas. Cuando usted marca un teléfono, normalmente detrás ya no hay una persona, sino un robot que lo está atendiendo y lo va guiando a través de preguntas. Y finalmente eso lo conduce a un día, una hora y un médico donde se le va a asignar una cita. Si ese es el caso, la telemedicina en Colombia dice que el paciente debe poder identificar quién fue la empresa que desarrolló el bot, ¿sí? Como no está interlocutando con una persona, entonces debe identificarse, es el responsable de esa plataforma. Bien, entonces ya aclaré la no suplantación por parte del personal de salud ni la no suplantación del usuario. Esto tiene que ver con seguridad del paciente. Los números 4 y 5 son también muy importantes. El cuarto, en el mundo se denominan normas HIPAA. Las normas HIPAA son las que le dan el tratamiento confidencial a la información, la encriptan para que nadie pueda acceder a ella y hacer mal uso del dato. Esa es internacional. La quinta es colombiana totalmente y es la ley 1581, que la conocemos todos nosotros como la ley de habeas data. La ley de habeas data protege de todos nosotros el microdato e información íntima suya y mía, pero el macrodato lo podemos eventualmente llegar a usar con consentimiento del paciente para hacer investigaciones, estudios, big data, small data, lo que sea. Entonces, si tenemos estos 5 cumplimientos, lo autoriza el usuario, tenemos identificado claramente al paciente, el paciente tiene claramente identificado al profesional del otro lado, cumplimos con las normas de confidencialidad y con el habeas data, listos estamos para hacer telemedicina. Entonces, la telemedicina en Colombia son estas 4 posibilidades. Ustedes y yo podemos hacer 4 tipos de telemedicina. La telemedicina puede ser telemedicina interactiva, telemedicina no interactiva, teleexperticia y telemonitoreo. Solo 4 cosas podemos hacer en telemedicina. De una vez les voy aclarando cosas. Miren que no aparece ahí teleconsulta. Es que la teleconsulta no es una reglamentación colombiana, es simplemente la forma coloquial como los profesionales, los médicos, las enfermeras, en general, la inmensa mayoría del país le denomina la telemedicina, pero eso no es reglamentario, no es el término correcto. Usted va a hacer telemedicina o teleexperticia, no teleconsulta. Bien, entonces comencemos con la primero. La telemedicina per se es interactiva o no interactiva. La telemedicina interactiva se parecería bastante a este ejercicio que estamos haciendo en este momento y es cuando usted tiene encendida una herramienta de video, ¿sí? Si está encendida la herramienta de video ya hay interactividad. Es en tiempo real, por supuesto, y se desarrolla entre un profesional de salud,
profesional de salud, no estoy diciendo médico, un profesional de salud. Y en Colombia somos 16 tipos de profesionales de salud, médicos, enfermeras, gerontólogos, psicólogos, etcétera, y un usuario paciente. Entonces, si está en tiempo real encendida la plataforma audiovisual y en un lado está el médico, solo el médico, y en el otro lado está solo el paciente, usted está haciendo telemedicina interactiva, fácil. Esa telemedicina interactiva se me parece mucho a lo que haría un médico particular, por ejemplo, desde su casa, desde su consultorio, y el paciente cómodamente anclado, qué sé yo, en el sillón de su casa. Eso es telemedicina interactiva. La segunda es exactamente igual a la anterior, en donde hay un profesional de un lado, ¿sí? Y un usuario en otro, pero de manera asincrónica, es decir, no está encendida la herramienta de video, no es en el mismo momento. Eso quiere decir que en la telemedicina no interactiva, la respuesta que requiere el paciente no es inmediata, es decir, usted le va a poder dar una lectura de exámenes, por ejemplo, o el paciente va a responder una encuesta que usted le está enviando. O sea, los ejemplos son muchísimos de las posibilidades de la telemedicina no interactiva. Y funciona también, y como lo vamos a ver un poco más adelante, también se puede facturar estos tipos de telemedicina que se denominan de otra manera también. La segunda se llama telemedicina asincrónica, porque no está prendida la herramienta de video. Bien. Estos son las dos primeras modalidades para hacer telemedicina. Vamos con la tercera. La tercera modalidad de hacer telemedicina se denomina teleexperticia y puede ser también sincrónica, es decir, con un módulo de video encendido, o asincrónica, ¿sí? En un tiempo diferido, en horas, en días distintos. Pero la teleexperticia tiene tres posibilidades. Ustedes pueden ser teleexpertos de tres formas. La primera es la que más comúnmente nos imaginamos, y es en donde hay dos profesionales de salud, uno que está junto al paciente y el otro está a distancia. El ejemplo típico, digamos allá en un municipio de la costa caucana, Guapi, está un paciente junto al médico general en Guapi, y acá en Bogotá, donde yo estoy en este momento, está un hematólogo. Eso, si está la videoconferencia encendida, está desarrollando un proceso de teleexperticia sincrónica. Hay un médico junto al paciente y hay otro médico en la distancia. Bien, de una vez aclaro, porque es una de las grandes peticiones y preguntas que nos hacen a nosotros en Colombia y en otros países, es ¿y cuál es la responsabilidad de cada uno? Porque en la anterior telemedicina yo entendía claramente pues que el médico tiene las mismas responsabilidades que si estuviera directamente con el paciente en su consultorio. Pero aquí que hay dos médicos, por ejemplo, con el paciente, ¿qué hace cada uno y por qué responde cada uno? Entonces, aclaro, el médico que está junto al paciente en este primer modelo de teleexperticia es el responsable de asentar el diagnóstico y definir la conducta, el que está junto al paciente. Eso quiere decir que aunque sea médico general o familiar o un médico especialista básico, él es el responsable de diagnosticar y prescribir. Y el especialista o subespecialista que está aconsejando en la distancia es responsable solamente por la consejería, por las recomendaciones, por los caminos diagnósticos y terapéuticos que dé sobre ese caso y sobre ese paciente específico. Esa es la primera modalidad de teleexperticia. La segunda modalidad es entre un personal de salud no profesional, verbigracia, un técnico, un tecnólogo o un auxiliar, con un profesional de salud. Bien, se me ocurren bastantes ejemplos, seguramente ustedes también. Entonces, una teleexperticia se da, por ejemplo, entre un tecnólogo que está haciendo los cortes de patología o histopatología y el patólogo. Otro ejemplo sería entre un técnico de imágenes y el radiólogo, ¿cierto? Entonces, alguien no profesional con un profesional. O, por ejemplo, entre un auxiliar de enfermería que está en la casa del paciente y el médico tratante en otro lugar, en la misma ciudad o en otra ciudad cuidándolo. Eso sería teleexperticia segunda modalidad.
Como les digo, esto puede ser sincrónico o asincrónico. Finalmente, la última modalidad para que ustedes hagan teleexperticia sería una junta médica. Ya eso no tiene ninguna explicación adicional. Simplemente nos reunimos 3, 4, 5 médicos, los que sean de la misma ciudad, de la misma IPS, de distintas ciudades del país, porque la ventaja de la telemedicina es extraordinaria. Citamos al que sea de cualquier ciudad o de cualquier lugar del mundo y nos ponemos a discutir sobre un caso que es especialmente complejo en el diagnóstico o en el tratamiento y tomamos decisiones. Bien, tercera posibilidad para hacer telemedicina se llama teleexperticia, no se olviden. Por lo menos dos profesionales o 2 agentes de salud que están discutiendo o interlocutando sobre un caso o un paciente. La última posibilidad para hacer telemedicina se denomina telemonitoreo. Y entonces aquí básicamente es que ese paciente en un ambiente ambulatorio o en un ambiente de su casa, de su cuidado en casa, está de alguna manera supervisado a través de un equipamiento biomédico, solo con equipos biomédicos o acompañado, por supuesto, de un personal sanitario que está ayudando a la toma de una serie de signos que se requieren vigilar y que están supervisados en la distancia a través de telemedicina por un especialista o una central de especialistas o una central pues de médicos que va a tomar decisiones sobre ese paciente o una cohorte de pacientes que están controlados bajo esa modalidad. El telemonitoreo también puede ser sincrónico o asincrónico, es decir, podemos tener, por ejemplo, a un paciente diabético conectado a un glucómetro digital que se conecta a la plataforma de telemedicina a través de Bluetooth o de Wi-Fi y le está enviando periódicamente, no sincrónicamente, o sea, no en tiempo real, sino periódicamente, quizá cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, un informe a los médicos tratantes y el médico tratante puede estarlo viendo por la noche, al día siguiente, para tomar decisiones sobre el circuito terapéutico de ese paciente. Entonces se puede hacer sincrónico o asincrónico el telemonitoreo. Telemonitoreo de lo que quieran, de pacientes cardíacos, dermatológicos, ginecológicos, mentales, etc. El telemonitoreo tiene una condición interesantísima y es que en esta condición el paciente puede tener la responsabilidad de ser el que cargue los datos clínicos. Es decir, por ejemplo, si es un paciente mórbido, entonces que tiene que subirse a la balanza electrónica digital para controlarse el peso cada yo no sé cuánto tiempo. O si es un paciente hipertenso que está en la fase de control inicial, entonces colocarse el brazalete digital para que la señal se dispare y quede capturada en la plataforma de telemedicina, etcétera. El paciente en telemonitoreo puede tener una actividad claramente determinada y determinable. Muy bien. Entonces acabo de explicar telesalud y acabo de explicar telemedicina. No me quiero ir de la telemedicina sin decirle que, por supuesto, toda la telemedicina, las 4 modalidades, telemedicina sincrónica, telemedicina asincrónica, teleexperticia y telemonitoreo, se habilitan. Es decir, tienen que pasar por la inspección y aprobación de las secretarías departamentales y distritales de salud. Muy bien. Entonces, detalles muy importantes para ustedes adicionales y vamos a pasar de norma. Primero, siempre deben obtener el consentimiento previo de sus pacientes. Y ese consentimiento para hacer la revista digital de ese paciente, la revisión, la telemedicina de ese paciente, debe luego asentarse en la historia clínica. Por ende, de una vez también dejo especificado que no puede aceptarse un consentimiento telefónico. No existe la posibilidad que usted diga, sí, el paciente por teléfono me aprobó la realización de esta telemedicina asincrónica. No puede. El consentimiento es escrito. Ahora les voy a dar algunas claves para ello. Y si quieren ver un modelo, aquí les estoy presentando un modelo básico. Tomen la foto porque, del consentimiento, porque el consentimiento es solo para una cosa, damas y caballeros que me están escuchando hoy. El consentimiento no es para que el paciente se haga procedimientos anestésicos ni quirúrgicos posteriores. O sea, el consentimiento no es algo complejo.
en el consentimiento el paciente está diciendo, entiendo que me van a hacer una revisión digital, una telemedicina, una teleexperticia, un telemonitoreo. Entiendo que eso tiene estas ventajas y entiendo que tiene estos límites, porque la telemedicina tiene unos límites. O sea, no es lo mismo atender a un paciente presencial que a través de telemedicina. Todos entendemos de qué estoy hablando y aquí estaría un consentimiento previo básico. Otro detalle muy importante y en donde se están equivocando muchos médicos colombianos es en cuál de todas las modalidades de telemedicina se puede prescribir. Porque, ojo, ya aclaré que en telesalud no se puede prescribir. En telemedicina, por supuesto que sí. Pero en telemedicina, de las 4 modalidades que mostré, solo se puede prescribir en 2 de ellas. Y las 2 son las siguientes. La telemedicina interactiva y la teleexperticia sincrónica. Las 2 lo que están diciendo es, en la primera está el médico solo, con el paciente solo, con la videoconferencia encendida. En la segunda, teleexperticia, probablemente está el médico con un paciente y otro médico con la videoconferencia encendida. Si no se cumple el criterio de la sincronicidad, de la interactividad, caballeros, colegas, no se puede prescribir en telemedicina. Siempre la telemedicina para prescribir debe estar encendida la videoconferencia en tiempo real y el paciente presente. La prescripción en telemedicina, por supuesto que sirve como soporte para que usted solicite cualquier tipo de servicios. Es como si usted tuviera al paciente al frente, usted ordénele cualquier CUPS, cualquier laboratorio sin ningún problema, sirve perfectamente igual. Dice la norma que quien ofrezca el servicio de telemedicina debe garantizar 4 cosas adicionales, pues que el dato es auténtico, que está íntegro, que está disponible y que es fiable. Entonces, colegas, pues esto normalmente no es para ustedes. Si usted contrata una plataforma de telemedicina, pues la plataforma le debe garantizar que eso lo hace automáticamente. Pero si, por ejemplo, usted, como lo voy a mostrar un poco más adelante, ahora en pandemia, no tiene una plataforma, sino que usa Zoom, que usa Teams, que usa Skype, entonces a usted le toca, como eso es gratuito, muchos de ellos son gratuitos, usted tiene que certificar de alguna manera que los datos son íntegros, auténticos, disponibles, etc. Bien, ya vamos en la mitad del tema que me he comprometido a revisar con ustedes, pero la habilitación es verdaderamente interesante. La habilitación de los servicios de telemedicina se las voy a presentar de manera sencilla para que no se les olvide, porque hay que habilitarse más tarde que temprano. Yo digo, muy rápidamente todos tendremos que pasar a la habilitación de servicios de telemedicina. Entonces, hay 5 aspectos que les quiero enseñar. Lo primero es recordarles que para prestar servicios de salud en Colombia hay 3 modalidades. Usted puede prestar servicios de salud intramurales, extramurales y de telemedicina. O sea, la modalidad se llama telemedicina. Las categorías de la telemedicina son las que acabo de explicar. Recuerden que ya me metí a habilitación. Entonces, telemedicina interactiva, no interactiva, teleexperticia y telemonitoreo. Los criterios. Ahora, esto es un criterio nuevo. Esto es nuevo, no lo he explicado hasta ahora. Usted y yo podemos habilitarnos como prestadores remisores. Es decir, técnicamente un remisor es el de más baja complejidad. Por ejemplo, si yo soy un médico general, normalmente me habilito para hacer telemedicina como un remisor. Es decir, yo voy a necesitar pedirle concepto a un oncólogo, a un hematólogo, a un médico internista, a un neurólogo. Entonces, normalmente yo soy el prestador remisor o el profesional remisor, porque puede ser prestador y los prestadores pueden ser IPS y pueden ser profesionales independientes. O yo me puedo habilitar como un prestador de referencia, es decir, en el prestador de referencia típicamente está el de alta complejidad, donde están los subespecialistas, los que resuelven la resolutividad, está en el otro lado. Entonces, o usted remisor o usted de referencia. Ah, pero es que la norma colombiana también permite que usted se habilite de las 2 maneras. ¡Qué maravilla! Sí, porque a veces usted puede ser un prestador remisor para algunos y en algunos momentos un centro de referencia recibe y en algunos momentos puede cambiar el papel. Entonces,
nosotros recomendamos que se habiliten de las dos maneras, pero tienen situaciones distintas, explico. Si usted se habilita como prestador remisor, entonces eso es local. Entonces usted se habilita así en el Cauca, en el Valle, en Atlántico. Ante cada secretaría se habilita si usted es prestador remisor. En tanto que si usted es un prestador de referencia, eso tiene una ventaja enorme. Usted se habilita, por ejemplo, en Bucaramanga, en Santander, y desde Santander atiende todo el país. Quedó habilitado como prestador de referencia para toda Colombia. Es maravilloso, porque ya de entrada ustedes se están dando cuenta que la telemedicina, si usted es un prestador de referencia, entonces le permite a usted atender a toda Colombia y no a su nicho típico de pacientes a los que está acostumbrado hasta ahora. Bien, voy con el criterio 4 que se llama especificidades, y es que todos debemos haber estado registrados antes de habilitarnos en el REPS, que es el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Y finalmente, usted tiene que decidir si va a prestar telemedicina sincrónica, es decir, en tiempo real, o asincrónica, en otro momento, que no requiere respuesta inmediata. Y eso es muy importante porque tiene que ver con la dotación que usted va a tener que hacer después. Sigo con la habilitación. Entonces, la habilitación hay que cumplir una serie de estándares que son de verdad sencillos en telemedicina. El primer estándar es el de talento humano. ¿Qué le piden a usted como profesional cuando va a hacer telemedicina? Sencillo, que tenga formación continua en el manejo de las tecnologías. Entonces, si usted adquirió una plataforma, seguramente el proveedor de servicios de telemedicina de la plataforma lo va a certificar porque ya lo entrenó continuamente en la plataforma. Pero si usted no tiene una plataforma, sino que usa las plataformas gratuitas que por el momento se pueden utilizar, entonces tiene que pedirle, si se está habilitando, a un ingeniero biomédico o a su ingeniero de tecnologías de la IPS que le certifique la educación en el uso de esas plataformas. Sencillo. Lo segundo, el estándar de infraestructura, también es elemental. Le piden lo que le tienen que pedir. La conectividad, que significa que muéstrenme el contrato de Internet. ¿Quién le provee Internet? ¿Cuántas gigas de Internet o megas de Internet es que usted tiene allí? ¿Qué plataforma tecnológica está usando para hacer telemedicina? ¿Cómo suministra energía? Si usted va a hacer telemedicina sincrónica, pues no se le puede ir la luz, porque usted trabaja en tiempo real. Entonces usted tiene que tener, ¿qué? Una UPS para garantizar que su Internet no se cae y su equipo no se apaga. Y por supuesto, niveles de iluminación homogénea, porque hacer telemedicina debes garantizar el mismo respeto que se ofrece en un consultorio médico. O sea, no puede pasar pues que usted está en el comedor en medio de la cena de su familia haciendo telemedicina. No es eso. Ni el perro paseando y ladrando al lado suyo, ni una iluminación perversa donde usted está en la oscuridad total y el paciente ni lo ve y tiene una cámara muy mala. Así no se hace telemedicina. O sea, ya le voy a dar los estándares mínimos, no es nada complejo. Bien, y en la dotación, el estándar de dotación es donde más los médicos se asustan. Tranquilos, colegas, no se tienen que asustar con la dotación porque la dotación la define usted, de acuerdo a si se trata de que usted es un médico general o un especialista y qué tipo de especialista. Lo típico que hay que tener es lo que tenemos ahora todos nosotros, una pantalla de video de cualquier dimensión, por lo menos de 19, 22 pulgadas. Yo tengo aquí una de 28 pulgadas. Usted puede tener la que quiera, de 32, perfecta. No necesitan ninguna pantalla especial. Voy a explicar ahora cuáles sí. ¿Qué otra cosa debe tener? Pues ya dije que el servicio de Internet, eso ya está descontado. Una cámara que ojalá sea de alta definición para que lo vean bien y un micrófono ojalá integrado a la cámara para que haga lo que yo estoy haciendo aquí. Yo lo estoy mirando, usted me está viendo, yo tengo mis manos libres como si usted estuviera junto a mí. Porque la telemedicina, pues yo veo a médicos con unos cascos gigantes o con una cantidad de cables por aquí, ¿sí? Amarrados con una cantidad de diademas que eso parecen astronautas, y la telemedicina tiene que ser así, sencilla, cercana. La otra cosa es que las plataformas de telemedicina permiten dividir la pantalla y en un lado se ve el paciente y en el otro lado se ve la historia clínica y todo lo que yo estoy ordenando. Pero si usted quiere profesionalizar un poquito, que no le vale mayor cosa, la telemedicina, compre 2 pantallas, doctor. En una pantalla, las plataformas de telemedicina permiten que usted mande a la derecha
la imagen de su paciente y usted lo tiene ahí correcto, grande, cerca. Y en el lado izquierdo usted tiene su diligenciamiento de historia clínica y todo lo que va a hacer, de tal manera que así se haya una telemedicina de mejor calidad y barata, porque aquí todo lo que yo he dicho no comporta ningún precio especial. Bien, entonces la dotación, ya le dije, depende de su especialidad. Entonces, si usted es dermatólogo, pues una cámara de alta definición. Si usted es oftalmólogo, vamos a tener que pensar en equipo de órganos de los sentidos. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Y la única particularidad especial es si usted hace a través de telemedicina diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, los radiólogos viven de ello. Entonces, ahí sí no le sirve, por ejemplo, este monitor Samsung, ni un Panasonic, ni un Sony normal, sino que usted tiene que comprar, si hace diagnóstico por imágenes en telemedicina, unos monitores que se denominan de grado médico. El monitor de grado médico tiene unos píxeles mucho más cercanos que permiten, por supuesto, diagnosticar con más seguridad un carcinoma in situ muy pequeño en una mamografía que yo estoy viendo aquí amplificada a través de mi estándar DICOM, por ejemplo. Bien, les he querido traer aquí algunos ejemplos muy rápidos de equipamientos de telemedicina. Es que prácticamente cualquier cosa podemos hacer a través de telemedicina. Aquí en el lado izquierdo de la pantalla está la telemetría con el electrocardiograma de rehabilitación cardíaca. Se puede seguir a cualquier paciente. Aquí en el lado derecho un pulso oxímetro. Noten ustedes que ahora los pacientes COVID, uno de los primeros síntomas muy importantes es que van decayendo en la penetración del oxígeno en sangre, y eso se detecta a través de los pulsooxímetros que envían directamente estas señales al médico tratante, por ejemplo. Pero también tenemos espirómetros de telemedicina muy pequeños, muy confiables, Bluetooth, Wi-Fi. En el lado derecho estoy mostrándole un monitoreo ambulatorio de presión arterial automatizados. El paciente se coloca el brazalete, hace clic, el brazalete se infla, se va desinflando progresivamente y la señal va enviándose directamente a la señal de telemonitoreo de manera sincrónica o asincrónica. Tengo en el lado izquierdo aquí un diseño que es mucho más avanzado. En verdad es sencillo, solo que están sumando aquí equipamiento. Está la altura, aquí está el peso, está el brazalete, signos vitales, a veces hay fundoscopia directamente aquí. Se llama examen físico inteligente a través de telemedicina. En el lado derecho estoy mostrándoles un electrocardiograma portátil que se puede conectar a cualquier plataforma de telemedicina. Aquí en el lado izquierdo hay un fonendoscopio de telemedicina. Es exactamente lo mismo, pero noten ustedes que aquí tiene el disparador de Bluetooth o de Wi-Fi, de tal manera que es muy sencillo y el médico está auscultando a distancia a ese paciente, normalmente en una teleexperticia. Aquí podríamos casi que incubar el tema de la teleexperticia. Aquí en el lado derecho están viendo ustedes un oftalmoscopio digital. Entonces se enciende por aquí, aquí se coloca por supuesto el paciente con su ojo y aquí lo que se captura en una pantalla digital es por supuesto las imágenes de la fundoscopia y eso se envía directamente al médico, al oftalmólogo que está revisando como teleexperto a la distancia. Aquí en el lado izquierdo estoy mostrando un otoscopio de telemedicina. Miren, lo puede manipular sin problema una auxiliar entrenada, una enfermera entrenada. No necesita que sea un médico, puede ser un programa especial. Y en la distancia, entonces el otorrino estará definiendo la conducta para este paciente. Es que la telemedicina es extraordinaria. Aquí están viendo, por ejemplo, entonces una teleexperticia que no necesariamente es médico-paciente, sino que podría ser auxiliar-paciente otorrino en el otro lado. Y miren que los oftalmoscopios no tienen que ser Weichalen, por ejemplo. Hay aplicaciones sencillas que permiten que usted adapte su celular, su smartphone de última generación y pueda hacer una fundoscopia que le transmite al oftalmólogo en jornadas no solo intramurales, sino extramurales. Es fantástico. Aquí les estoy mostrando, ya para terminar esta serie de imágenes, que se puede hacer tele-UCI. En este momento de la pandemia en muchos lugares del mundo se está haciendo tele-UCI. Entonces, junto a la cama del paciente y todos los monitores que tiene el paciente, los monitores todos envían la información a la plataforma. Se pueden controlar hasta 10 camas de UCI en una plataforma de telemedicina. Aquí está la cámara. Entonces, un solo intensivista en otra ciudad, por ejemplo, está controlando a 10 pacientes de UCI y está tomando decisiones en teleexperticia y le está diciendo, por ejemplo, al equipo que está interviniendo a los pacientes qué hacer, cómo reanimar, qué drogas deben estar utilizando
porque sigue en tiempo real a sus pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Muy bien, para terminar esta parte de la habilitación, voy a revisar cómo voy de tiempo, no me quiero pasar, estoy terminando. Entonces, nosotros recomendamos que se miren mucho los procesos, porque la telemedicina es una herramienta que mejora, que mejora la interlocución, pero hay que cuidar el proceso. El proceso a través de telemedicina debe ser diferente a como usted lo hace presencialmente. Reinvente el proceso, no copie lo que venía haciendo. Esta es una oportunidad histórica para romper barreras, para acercarse al paciente, para controlarlo prequirúrgicamente, postquirúrgicamente, ambulatoriamente. En Estados Unidos esto está muy avanzado y los pacientes cada vez van menos a los hospitales, pero están mucho mejor controlados en las patologías crónicas. Bien, y me voy con el último punto y termino. Entonces, surge en medio de la pandemia el decreto 538, que lo que hace es que todo lo que yo expliqué sigue vigente, pero aquí lo flexibilizamos para poder responder a la pandemia. Voy con los temas más importantes, que son muy pocos, y miren cómo se genera entonces algo que se llama autorización transitoria, colegas. Es decir, ustedes pueden hacer cosas sin habilitarse transitoriamente, sin todo el proceso que mostré anteriormente. Entonces, se pide una autorización transitoria por escrito que les permite hacer 5 cosas extraordinarias. No solo de telemedicina, voy a darles los otros detalles. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Adecuar temporalmente un lugar que no estaba adecuado para prestar servicios de salud, que puede estar en su clínica o fuera de su clínica o fuera de su consultorio. Por ejemplo, usted tiene una casa al lado de su clínica. Entonces, quiere hacer consulta ahí, pues pida permiso sin habilitarse y empieza consulta. Esas son las cosas. O en su clínica tenía un garaje y lo quiere volver consultorios, lo puede hacer con autorización transitoria. 2, puede reconvertir un servicio en otro que no tenía habilitado. Ejemplo, usted tenía neumología habilitado y quiere o necesita cardiología, pues lo convierte en cardiología pidiendo autorización sin habilitar. 3, puede ampliar la capacidad instalada de un servicio. Por ejemplo, usted tenía 15 camas habilitadas y necesita 40, pues pida el permiso para tener 40. 4, puede prestar servicio en otra modalidad. O sea, usted era intramural y quiere telemedicina, pídala. O en otra complejidad. Usted era de baja complejidad, pida mediana. Era de mediana, pida alta. Finalmente, si usted nunca había pedido autorización para habilitación de telemedicina, no importa, colega. Usted ahora puede pedir autorización transitoria y puede empezar a prestar servicios de telemedicina. ¿Cómo se hace esta maravilla? El decreto nos dice que usted le envía una carta a la Dirección Territorial de Salud o Distrital de Salud y la carta, tome foto porque esto no se le debe perder para que rápidamente pueda prestar estos servicios. La carta contiene 7 puntos. ¿Qué servicio va a prestar? ¿En qué modalidad? ¿En qué complejidad? ¿En dónde? Y en dónde es muy importante. Si usted va a hacer telemedicina en su consultorio, es la dirección de su consultorio. Si va a hacer telemedicina en su casa, es la de su casa. Ah, es que va a hacer telemedicina en su casa y en su consultorio. Entonces son 2 cartas, porque son 2 servicios en dos locaciones distintas, 2 cartas. Y su información, correo electrónico, nombres. Bien, en Bogotá, para que lo sepan y probablemente en otras regiones, no aceptan la carta escrita en la dirección, sino que en el REPS, cuando usted entra al REPS, hay un formulario digital electrónico. Entonces usted ahí lo abre, lo llena y automáticamente le llega eso a la secretaría. ¿Y qué pasa en la secretaría? Tiene 3 días para responderle a usted, 3 días calendario. Y en esos 3 días tiene que decidir si lo autoriza o no, si lo visita o no. En cualquier caso, si no lo ha visitado y si no le ha respondido la situación, entonces usted quedó autorizado a prestar los servicios que pidió. Bien. Este mismo decreto dice que ya la telemedicina no es opcional. El decreto dice que los prestadores deberán, o sea que ya es obligatorio prestar servicios de telemedicina. Y usted puede hacerlo a través de plataformas audiovisuales que le permitan 2 cosas: diagnosticar y seguir a su paciente. Eso es desde el 12 de abril de este año. Es obligatorio, deberán. Muy bien. Ahora, pero como estamos flexibilizando las cosas y no complicándolas, entonces,
La prescripción que usted haga, por ejemplo, usted puede usar una plataforma sencilla, Zoom, Skype, por ahora, ¿cierto? Entonces, si usted le prescribe a un paciente porque tenía prendida la teleconferencia, entonces usted firma en su papel, escanea su prescripción, escanea y se la envía al paciente. Pero siempre también tiene que conseguir el consentimiento informado. Ay, ¿cómo si no tiene plataforma? Pues igual, el paciente firma el consentimiento en su casa, seguramente le toma una foto con el smartphone y se la envía y usted la asienta en su historia clínica. Las dos cosas tiene que seguirlas haciendo independientemente de la plataforma que esté usando. Para ir cerrando entonces, colegas y amigos, ubíquese en esta lámina, que es quizá la más importante para que entienda, ¿y usted qué es lo que va a hacer de todo lo que hoy Carlos Felipe dijo? Entonces, identifique dónde está su paciente. Puede estar en su casa, puede que el paciente solo necesite teleorientación o de pronto necesite consulta. O mire si su paciente no está en su casa, sino que su paciente y usted como médico está en una IPS de baja complejidad, es decir, usted es un remisor, o identifique si usted es al contrario un prestador de referencia. A usted le van a llegar la inmensa mayoría de los casos. Entonces, también su paciente podría estar en un centro diagnóstico haciéndose imágenes o haciéndose laboratorios que también se conectan a través de telemedicina. Entonces, usted tiene que ubicarse a ver qué quiere prestar en servicios de telemedicina o qué puede. Entonces, si usted es el médico tratante y usted está en baja complejidad y su paciente está en la casa, usted le está haciendo telemedicina, interactiva o no interactiva, 1 a 1, ¿sí? Si su paciente está en una IPS de baja complejidad con otro médico y usted está en una de alta complejidad o en su consultorio o en su casa, normalmente usted está haciendo teleexperticia. Usted es un teleexperto, sin ninguna duda. O usted ayuda en juntas médicas, ¿sí? O usted hace telemonitoreo. Ya depende de lo que aquí hemos hablado. Y otros aspectos que se pueden hacer en telemedicina, para que no se olviden, es que se puede además de estos conceptos que ya expliqué, consultas de primera vez y controles, por supuesto, capturar toda la información de dispositivos médicos, se puede hacer segundas opiniones, se pueden hacer rehabilitaciones virtuales, se puede hacer gestión de medicamentos, porque obviamente se puede prescribir y ya expliqué cuándo, se pueden hacer rondas hospitalarias de telemedicina y atender pacientes hospitalizados en casa, se pueden hacer atenciones pre y postquirúrgicas, y se puede hacer, por ejemplo, teleUCI, todo eso, además de la robótica, por supuesto. Y entonces, para cerrar, me dije que iba con unas recomendaciones. Voy con las mejores recomendaciones que he aprendido con mi equipo en varios países. Primero, no todos los pacientes son aptos para telemedicina. Entonces, por lo menos pregúntese lo siguiente. Primer criterio, el nivel educativo. Su paciente tiene el nivel educativo suficiente para entenderlo, para estar consciente, para compartir fácilmente información, para usar tecnologías, ¿sí o no? Segundo criterio, su paciente es capaz o tiene tecnología y es capaz de usarla. Por lo menos su paciente tiene disponibilidad de Wi-Fi, tiene datos, tiene smartphone, tiene PC, ¿cierto? Está capacitado para usar estos dispositivos. Con esto entonces voy a desatar una recomendación. Los pacientes de aquí en adelante hay que clasificarlos en 3 posibilidades. Su paciente es un paciente potencialmente usuario de telemedicina, sí. Si no lo es, probablemente el segundo paso es que su paciente sea un usuario de un servicio ambulatorio, un home care o servicio ambulatorio. Sí, de una hospitalización en casa. Sí, segunda opción. O ni A ni B. Su paciente necesita ser visto en su consulta. Es la tercera opción. Con esto que acabo de decir, entonces hay que desatar un nuevo programa. La innovación no es que aparece algo mágico. La innovación es que usted, allí donde me está oyendo, decidió que su programa de crónicos lo tiene que reescribir para que se adapte a telemedicina. No es que la telemedicina le resuelve todo, no, usted define cómo va a usar la telemedicina con sus cohortes de paciente. Este 50% sí, este 25% ambulatorio y este 25% lo necesito en mi consultorio, sea como sea. Finalmente, por supuesto, en lo asistencial para decidir los protocolos,
la claridad de las atenciones y las restricciones que por supuesto tiene la telemedicina. Cuando pidan y vayan a adquirir una plataforma de telemedicina, miren esto. Por ahora, la norma nos autoriza que usen cualquier solución, Zoom, WhatsApp, Skype. Pero cuando ya en un mes o 2 meses necesiten habilitar una plataforma, pidan o busquen que sea 100% web, o sea que no se instale nada, que cumpla con estándares mundiales tipo HL7, es decir, que se comuniquen con equipos de cualquier dimensión, que traiga DICOM, es decir, que reciba imágenes profesionales, que cumpla normas HIPAA, que son las de la confidencialidad, que le automatice la captura del consentimiento previo por su seguridad, que tenga un módulo de agendamiento fácil de usar para usted, que el paciente se pueda agendar, que lo pueda agendar su secretaria o la IPS. Ojalá que tenga un módulo de paciente para que ese paciente se sienta empoderado y guarde su información de salud. Por supuesto que tenga el módulo profesional suyo, que tenga historia clínica, por supuesto. Pero que además si tiene, y usted tiene una historia, que se pegue a su historia a través de un web service, por ejemplo. Que usted pueda prescribir allí y además pueda acceder a MiPres en Colombia sin salirse de la plataforma para todo lo que está financiado con cargo a presupuestos máximos. Que le recuerde las citas a usted y al paciente, normalmente 2 o 3, y 1 minuto antes de iniciar la consulta para que nadie pierda tiempo. Que recuerde la toma de medicamentos, que mejore la adherencia y que también a usted le permita, por ejemplo, integrarse a pagos de pasarelas de pagos para que usted amplíe su negocio vendiéndole servicios de su especialidad a pacientes de todo el país porque ya dejó de tener la restricción territorial. La última diapositiva es esta. Mirando a lo lejos, mirando con prospectividad, ¿qué se puede hacer en telemedicina y qué valores agrega la telemedicina? Yo me atrevería a mencionar los siguientes 8. Lo primero es que agrega valor a los médicos, a los prestadores y pagadores suministrando esta tecnología. O sea, esta tecnología inmediatamente resuelve un problema de la pandemia que es el alejamiento del paciente y del médico. Esto no viene a sustituir la relación médico-paciente. Es un complemento, nunca un sustituto. 2. ¿Qué es lo que dice la ley que debe hacer la telemedicina? 3 cosas. Mejora el acceso, mejora la oportunidad y mejora la resolutividad. Por eso, colega, evalúe si usted es resolutivo en telemedicina y en qué especialidades sí y en qué pacientes sí y en cuáles no. 3. Identifique un concepto nuevo para la visita médica. Si a los médicos nos visita la industria y ahora ya no nos pueden visitar, pues aquí a través de estas herramientas se pueden abrir espacios de agendamiento para recibir educación y nuevos conceptos e intercambiar opiniones. 4. Se da una mirada disruptiva a proveer el medicamento. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora el paciente recibía la fórmula, tenía que ir al operador logístico y luego al dispensador. Ahora con las plataformas puede que en el momento en que le entregamos digitalmente la fórmula al paciente, también le enviemos digitalmente la fórmula al operador logístico para que él dispense y se le lleve a la casa o ya el paciente pueda ir y la fórmula esté allá lista para dispensación. Eso lo puede hacer la telemedicina y lo estamos haciendo. Empodera al paciente con su módulo de historia clínica, porque cada vez que lo ve el médico, en su módulo personal, él tiene la epicrisis, el resumen y las prescripciones. Se va adueñando de su salud. El siguiente es que se pueden alimentar grupos de gestión. Y esto es un pensamiento disruptivo. Entonces, si el paciente consiente a que se comparte información que no esté protegida, ese microdato, por supuesto que no, pero los datos básicos para poder hacerle seguimiento, qué sé yo, al paciente crónico con artritis reumatoidea, al diabético, al hipertenso, al oncológico, que requiere que haya un grupo de gestión. Entonces, cada vez que lo ve el médico y se le envía a ese grupo de gestión un resumen consentido por el paciente, repito, entonces se va a poder intervenir y saber en qué fase de la patología va, cómo está surtiendo efecto o no el medicamento, y entonces hay que pensar de manera diferente cómo hacemos medicina en Colombia y en el mundo. Voy con los 2 últimos. Entonces pueden generar ámbitos de colaboración entre profesionales de diferentes países o de Colombia. Entonces usted conecta con el médico de La Guajira, con el médico de Bogotá y el de Cali y toman la decisión sobre su paciente complicado. Ellos estaban solos en La Guajira,
estaban solos en Guapi, estaban solos en el Amazonas, están solos en Guainía. Esa soledad se debe acabar. Y el último es que, por supuesto, a la telemedicina le estamos incluyendo inteligencia artificial. Entonces ya cuando pasamos a través de telemedicina imágenes DICOM, por ejemplo, mamografías, rayos X de tórax o resonancias magnéticas nuclear, los robots sumados a la telemedicina hacen diagnósticos y le recomiendan al radiólogo poner la lupa sobre cierto sitio y le están diciendo, aquí hay un hallazgo susceptible de cáncer de mama, aquí en una rayos X hay un hallazgo susceptible de cáncer de pulmón, o esta radiografía la vemos normal, lo dice el robot y está aprobado en varios países y ya lo empezamos a hacer en Colombia. Bueno, he terminado por hoy mi presentación de telemedicina, muchísimas gracias y le cedo la palabra al doctor Luis Rodríguez, que tiene la segunda parte de la reunión de hoy. Muy amables. Bueno, buenas noches para todos. Pues me alegra mucho tener toda esta concurrencia en esta charla, en donde nosotros como Positiva queremos compartir con ustedes qué es lo que es la telemedicina, como ya pudimos atender al doctor Carlos. Y ahora, en una muy breve exposición de parte mía, decirles qué estamos haciendo en Positiva, cuáles son nuestras condiciones que estamos solicitándoles a ustedes para que nos acompañen en este proyecto, porque como él bien decía y nosotros y yo lo estoy ratificando, esto es una herramienta y una oportunidad que llegó casi que por obligación, pero que definitivamente tenemos que utilizarla y tenemos que sacarle el mejor provecho que te podamos hacerle. Indudablemente, esto es una herramienta que nos va a simplificar y nos va a facilitar mucho el quehacer médico. Como él decía, y lo ratifico y lo ratificamos nosotros en Positiva, no podemos pensar que esto nos va a quitar la consulta presencial con el paciente. Eso es fundamental. Los que hemos estado del lado prestador sabemos que esa compañía, esa cercanía con el paciente es fundamental para que se haga una excelente consulta. De modo que eso indudablemente no lo va a suprimir, pero sí consideramos que es el momento para que utilicemos estas herramientas y fortalezcamos o simplifiquemos el proceso, sobre todo en estos momentos en que está viviendo el país. Voy a verificar que me esté pasando las diapositivas porque creo que se están demorando en pasar. Mientras tanto, es importante decirles que hemos invitado a esta reunión a la gran mayoría de nuestra red de proveedores y prestadores que hacen parte de Positiva en todos nuestros productos. Adicionalmente, también hemos invitado a firmas que nos han acompañado en todo este proceso con Positiva de la auditoría, de la evaluación, del acompañamiento, del seguimiento a todos nuestros pacientes, porque queríamos que esto fuera el momento en que nos uniéramos y nos pusiéramos de acuerdo en todas las herramientas que estamos utilizando y en la forma como las vamos a presentar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Por favor, te invitamos a que le des clic en la pantalla de la presentación. Cuando le des clic una vez, ya trata de pasarla con las flechas del computador y ahí te va a ir pasando, exactamente. Puedes continuar con la presentación. Ok. Listo. Es importante definirles a ustedes cuáles son los requisitos
que nosotros en Positiva contemplamos para implementar la telemedicina. Hay requisitos que tienen que ver con la normatividad vigente. Ya sabemos que establecen los conceptos de telesalud y los conceptos de telemedicina. Nosotros hemos considerado, lo primero es que nuestros prestadores deben tener la habilitación o la autorización por el ente regional correspondiente. El segundo, como lo decía el doctor Carlos, es que tiene que tener una consulta mediada por una tecnología especial, adecuada e implementada para utilizar la herramienta. Esto es un aspecto fundamental que nos va a dar tranquilidad en el momento de utilizar los servicios como tal. El tercer aspecto importante, como él lo decía también, es que tenemos que tener el consentimiento informado del asegurado en donde nos autorice realizar ese tipo de prestación del servicio. Y aquí, como lo hemos visto anteriormente, tenemos que tener la evidencia de ese consentimiento por parte del paciente y la evidencia la tiene que tener el prestador del servicio. Entonces es fundamental que tengamos esa evidencia para la prestación del servicio. Adicionalmente, tenemos que garantizar, como se dijo en la presentación anterior, el cumplimiento de toda la cadena de responsabilidad y de seguridad de la información, o sea, todo lo que es el habeas data. Eso, recordemos que en medicina, en la consulta y en todo lo que tiene que ver con el servicio, es fundamental para poder prestar un excelente servicio. Pero adicionalmente, nosotros necesitamos conocer ese modelo de prestación de servicios con el cual ustedes nos están prestando o nos van a prestar ese tipo de servicio. Y déjenme decirle que dentro del proceso de evaluación que hemos estado realizando a las múltiples solicitudes de prestación de servicio que hemos revisado, nos hemos llevado con una grata sorpresa. Indudablemente, nosotros, los prestadores de servicios de salud, damos cada vez más una certificación de resiliencia, porque nos adaptamos rápidamente a las circunstancias. Y los modelos de prestación de servicios que hemos recibido y hemos evaluado por parte de los proveedores que nos han hecho llegar estos modelos han sido muy bien sustentados, muy bien enfocados en lo que se quiere, con unos alcances de lo que se quiere en la prestación del servicio, con unos flujogramas, con una claridad muy buena para lo que es la prestación del servicio. Y el último requisito que nosotros exigimos, desafortunadamente, porque sabemos que es un tema engorroso, es un tema a veces complicado, pero necesitamos que haya un compromiso de parte del prestador en que todo lo que ellos utilicen, realicen y gestionen debe estar registrado y consignado en nuestra plataforma Positiva Cuida. Esa es la plataforma, recordemos, que nosotros autorizamos y que nosotros tenemos como tal para poder radicar allí toda la parte de la prestación del servicio. Pero queríamos también contarles qué es lo que hemos hecho y qué es lo que ya hoy en día tenemos funcionando en Positiva. Acogiéndonos a las normatividades, montamos y organizamos un sistema de teleorientación y específicamente entendiendo que la patología de esfera mental en estos momentos, por todo lo de la pandemia, se ha disparado y ha tenido una alta potencia en su presentación. Hemos organizado un sistema y un servicio de orientación psicológica, básicamente para atender a nuestros usuarios y apoyarlos, a nuestros usuarios y a nuestros pacientes, pero a todos en general, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores que están afiliados con nosotros,
y descargamos y organizamos un esquema a través de la página app de Conexión Positiva, y tenemos una herramienta muy fácil de que pueda utilizar. Es descargar esa herramienta, es ingresar al logo de Positivamente a tu lado, es a través de eso confirmar todo lo que es la asesoría. Estamos dando una asesoría psicológica y de fortalecimiento en estos momentos en donde estamos teniendo tantas dificultades. ¿Pero qué servicios nosotros contemplamos dentro de nuestra prestación del servicio de telemedicina? Es importante que ustedes tengan esto absolutamente claro, porque saben hasta dónde podemos y estamos nosotros ofreciendo ese servicio. Básicamente los servicios que estamos contemplando son el servicio de consulta de medicina general. ¿Y por qué? Sobre todo para aquellos pacientes en donde de una u otra forma tienen una consulta prioritaria, o incluso hemos implementado esquemas de alianzas estratégicas con instituciones hospitalarias y hemos complementado esa atención de un triage 4 o 5, en donde lo que se busca en estos momentos es descongestionar los servicios de urgencias por todo lo que implica la pandemia, y nosotros estamos montando y organizando esquemas de atención esos triage 4 o 5. Pero adicionalmente hemos, digámoslo así, cambiado o fortalecido el concepto de la atención en positiva de un servicio que para nosotros es fundamental, que es la consulta de medicina laboral. Consideramos que esta especialidad debemos potencializarla cada vez al interior de la compañía, porque a través de esta especialidad y esta consulta podemos manejar todos esos casos de pacientes crónicos, de pacientes que necesiten una formulación de medicamentos, de pacientes que tienen una incapacidad y que requieren una evaluación o una continuidad en la prestación del servicio. Entonces, es otra de las opciones que estamos considerando y que ya está funcionando en Interior Positiva para el servicio de telemedicina. Pero adicionalmente también tenemos algunos servicios adicionales enfocados en lo que más necesita nuestra prestación del servicio, sobre todo a nivel de riesgos laborales. Es todo el proceso de trauma y todo el proceso de rehabilitación. En ese sentido, hemos implementado y contemplado la consulta de fisiatría como una de las consultas fundamentales para la atención de nuestros pacientes, porque parte fundamental del tratamiento de nuestros pacientes es la rehabilitación que ellos reciban, y esa rehabilitación queríamos que no se truncara y que no se frenara en estos procesos que hoy en día está viviendo el país de cuarentena y de aislamiento inteligente y preventivo. Entonces tenemos también considerado el servicio de fisiatría. Adicionalmente, no solo manejamos el servicio de teleorientación psicológica, sino que también estamos contemplando un servicio de psicología para que atienda a los pacientes, esos pacientes que tienen algún proceso de crisis en estos momentos de la situación del país, o que tienen una patología de espera mental en pacientes crónicos, se convierte en un tipo de patología fundamental para poder hacer una evaluación de su paciente. Adicionalmente, hemos contemplado dentro del servicio de rehabilitación la parte de terapia física y terapia ocupacional. Y este fue un motivo de evaluación y de discusión al interior de la compañía. Y llegamos a la conclusión de que todos aquellos proveedores o prestadores que tengan su servicio de telemedicina formalmente organizado y montado, tienen la oportunidad de prestar el servicio de fisioterapia con unas modalidades específicas de seguimiento y de evaluación de los pacientes. Necesitamos
que quede el registro de esos pacientes. Necesitamos que quede el fortalecimiento y el registro tanto de la parte de la evolución del paciente como de la parte de el cierre final. Estos dos servicios, la valoración inicial y el cierre del proceso de rehabilitación, sí no pueden ser mediante una comunicación virtual de telemedicina. Aquí estamos considerando que esas dos partes de la rehabilitación deben ser de forma presencial porque es donde se evalúa directamente el proceso de rehabilitación y o secuelas de los pacientes como tal. Pero además hemos considerado algunas especialidades fundamentales para nosotros en el proceso de la prestación de servicio, como ortopedia, como psiquiatría, e incluso hemos considerado y ya los hemos contemplado algunas especialidades como neumología con alguna institución que tenemos ese servicio. Eso lo que queremos es que fortalezcamos las especialidades en la medida en que cada institución las tenga habilitadas. Estamos en proceso de contratación y de revisión de instituciones que tienen grandes servicios y múltiples especialidades ya habilitadas y que indudablemente van a contar con nuestro beneficio y nuestro beneplácito para poderles hacer el contacto como tal. Pero además de eso, nos inventamos un eslogan que dice positiva, sigue activa. Y en ese contexto organizamos la realización de juntas médicas de entrega de prótesis y de elementos de movilidad a nuestros pacientes. Estamos utilizando la modalidad de teleexperticia, en donde estamos manejando una consulta virtual de un especialista, generalmente es el fisiatra, y adicionalmente estamos desplazando al domicilio del paciente o a unas IPS en las diferentes ciudades del país, el técnico y el terapeuta que nos va a hacer todo el proceso de entrega y de evaluación de las juntas, de prótesis y de elementos de movilidad y de rehabilitación. Aquí necesitamos que la compañía Impositiva siga activa y siga apoyando a nuestros pacientes que están en procesos de rehabilitación. Adicionalmente a los que ya están habilitados, inicialmente nosotros contemplamos una especie de, digámoslo así, mezcla de servicios entre lo que es la telemedicina y la teleorientación o el telemonitoreo que nos explicaba anteriormente el doctor. Y dimos unas autorizaciones y unos permisos temporales a muchas especialidades y muchas IPS para que implementen su prestación de servicio a través del esquema de telemedicina. Pero en este momento, a raíz de la salida del decreto, nos facilitó y nos ha simplificado la implementación y la habilitación. Necesitamos que todos los prestadores que hoy en día tenemos, que todavía no tienen el servicio de telemedicina habilitado, hagan el trámite de autorización temporal de la telemedicina utilizando las ventajas del decreto 538 en su artículo primero. Y necesitamos que hagan el trámite de solicitar la carta ante los entes de control para que podamos seguir prestándoles el servicio y para que podamos seguir contando con ese convenio que tenemos en este momento. Hoy en día tenemos, solo para mostrar algunas cifras, tenemos en el sistema de teleorientación, hemos realizado más de 614 consultas realizadas de asesorías. En el sistema de telemedicina hemos realizado más de 2.400 consultas con alrededor de 90 prestadores que tenemos en este momento dentro de nuestra red.
Adicionalmente, con nuestro proveedor especializado en manejo de riesgo biológico para el COVID-19, hemos realizado más de 600 consultas y teleconsultas y orientación a nuestros pacientes y a nuestros profesionales de la salud. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirles que en Positiva hemos implementado un esquema de atención al sector salud de una forma preferencial, en donde estamos determinando solo con la exposición, cobertura y asistencia de nuestro proveedor especializado en riesgo biológico, y les estamos dando un apoyo y una orientación. Es un esquema de atención preferencial exclusivo para el sector salud, acogiéndonos a lo que establece ese mismo decreto 538 en su artículo 13, que determina ya el COVID-19 como una enfermedad laboral directa, y reforzado por el recientemente sacado la norma 667. Nosotros ya nos veníamos adelantando y estamos utilizando una atención preferencial a todos nuestros profesionales del sector salud. Y a nivel de juntas para entrega de elementos, hemos realizado más de 21 entregas en ese sentido. Finalmente, como para concluir y para resumir, tengan la absoluta certeza de que nosotros como Positiva, pensando en el beneficio de ustedes, nuestros prestadores de servicios, estamos dispuestos y ya lo estamos aplicando, el concepto de telemedicina, habilitándolos en nuestros contratos y facilitándoles a ustedes la prestación de servicio, porque no queremos ni que ustedes tengan dificultades de que se frenen los tratamientos, ni los pacientes que tengan retrocesos en sus procesos de rehabilitación. O sea que cuentan con nosotros en ese apoyo y en ese respaldo, y por eso queríamos darles esta primera charla para que nos dejaran una claridad y supiéramos cómo vamos a manejar el tema de aquí en adelante. Pero en resumen, la telemedicina que esté habilitada, esto es un proceso que va a ser parte, y ya lo es, de los contratos que está manejando Positiva, y su vigencia va a ser hasta que se termine su contrato o se renueve su contrato. Es decir, esto llegó para quedarse. Aquellos que tengan una consulta o una teleconsulta autorizada inicialmente por parte nuestra, que sabemos que son varios de los que hoy en día nos están acompañando en esta charla, estamos solicitándoles que tienen que hacer el proceso de autorización temporal que contempla el decreto 538 y formalizar. La ventaja de eso es, como comentaba el doctor Carlos, que ustedes hacen la solicitud, y si la Secretaría de Salud de cada zona no les contestan dentro de los 5 días hábiles siguientes, ya ustedes están habilitados para hacer la prestación del servicio. Entonces, son aspectos muy importantes que necesitamos legalizar ese servicio. De lo contrario, aquellos que no hagan ese trámite, pues tendrían dos opciones: o bajar al peldaño inferior, digámoslo así, dentro de la prestación del servicio, que es la teleorientación o el telemonitoreo, en el cual pues básicamente hay unas limitantes, hay unas restricciones, que son las que nos acaba de decir el doctor Carlos, o simplemente desafortunadamente tendríamos que terminar el contrato o las autorizaciones, que no podríamos seguir generando autorizaciones de servicios. Lo importante para esto es que queríamos decirles, cuentan con nosotros, cuentan con Positiva para todo lo que requieran y para el fortalecimiento y el apoyo para ustedes. Muchas gracias a todos los que nos han colaborado en esta conferencia, a todos los que nos han puesto su grano de arena para poder salir adelante, reinventarnos en esto, y como hemos dicho a nivel de la gerencia médica en Positiva, hacemos las cosas con pasión y estamos
utilizando la resiliencia para salir adelante de esta situación y de esta, que estamos viviendo. Muchas gracias por la permanencia. Logramos más de 1.500, casi 1.600 seguidores durante este tiempo, así que estamos plenamente satisfechos y agradecidos por ustedes, y cuenten que nosotros en Positiva siempre vamos a estar atentos a prestarles un apoyo y una garantía en su prestación de servicio. Muchísimas gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Felipe por esta intervención que realizó, y también un especial agradecimiento al doctor Luis Ernesto Rodríguez por estas intervenciones tan valiosas. Claro que sí, así es, como lo mencionabas, cuentan con nosotros, cuentan con Positiva. Recuerden que tenemos un servicio de telemedicina a través de nuestra app Conexión Positiva, para que ustedes estén atentos y puedan ahí tener toda la información, además de orientación psicológica, y ser, así como dice el doctor Luis, ser resilientes. Agradecemos a todos por su participación. Muchísimas gracias de verdad a nuestros expertos por esta valiosa intervención. Le recordamos a todos nuestros afiliados que las publicaciones de nuestros talleres web los podrán visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-medio web. Les recuerdo que allí también podrán encontrar las respuestas a sus preguntas. Los invitamos a estar conectados del portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Es nuestro deber promover la seguridad y salud en el trabajo. Así, todos continuaremos salvando vidas y generando prosperidad para todos. Nos vemos en una próxima ocasión, recuerden, por el mismo canal, y que tengan todos una feliz noche.